En esta ocasión, vamos a realizar un análisis al concepto del juicio de amparo, por lo que vamos a citar algunos conceptos propuestos por diferentes autores y diversas obras, y vamos a destacar los elementos principales y vínculos relacionados con el juicio de amparo. Ignacio Luis Vallarta definió el amparo como el proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que sea, o para eximirse de la obediencia de una ley o mandato de una autoridad que ha invadido la esfera federal o local respectivamente. La propuesta de Vallarta respecto al juicio de amparo se fundamenta en la recuperación sumaria de los derechos del hombre establecidos en la Constitución de 1857 frente a cualquier acto de autoridad. Este planteamiento sirvió de base para la instauración del juicio de amparo en el siglo XIX, y si bien ha ido evolucionando progresivamente por ser considerado en la actualidad como una institución que preserva no solamente al gobernado, sino a cualquier organismo social que se ubique en calidad de gobernado, como por ejemplo sindicatos, asociaciones, comunidades agrarias e incluso a las personas morales, lo cierto es que la esencia de esta posición teórica, desde luego, consiste en la protección de los derechos del gobernado atacados por una autoridad. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la obra titulada Manual del Justiciable en materia de amparo del año 2010, propuso el siguiente concepto. El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos de autoridad estatal de carácter definitivo que estimen violatorios de sus garantías individuales o que, en su perjuicio, vulneren el régimen de competencias entre la Federación y los estados o el Distrito Federal, con el objeto de que se le restituya en el goce de sus garantías conculcadas. La concepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al juicio de amparo es aceptable por considerarlo como un medio de control de la constitucionalidad y también por atribuirle el efecto de restituir al gobernado en el goce de las garantías individuales conculcadas. Sin embargo, es importante mencionar que esta definición ha sido superada por las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011, esto es, tanto en la denominación de las garantías individuales como en el alcance y protección del juicio de amparo. Pues es a través de la reforma a los artículos 1, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la protección de la justicia federal se hace extensiva no solo a los derechos constitucionalizados, sino también a aquellos reconocidos por los tratados internacionales suscritos por México. Por lo que en la actualidad ya no se habla de garantías individuales, sino de derechos humanos y garantías. Un concepto más amplio acerca del juicio de amparo que resulta acorde con las reformas constitucionales antes mencionadas es el propuesto por el reconocido jurista mexicano Raúl Chávez Castillo, pues en su libro denominado Nuevo Juicio de Amparo lo define como juicio constitucional extraordinario que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona en lo individual o colectivamente ante los tribunales de la Federación en contra de normas generales, actos de autoridad o de particulares en los casos expresamente señalados en la ley, cuando considere han violado sus derechos humanos y o garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, teniendo por objeto la declaración de inconstitucionalidad de esos actos o normas generales, invalidándose o modificándose con relación a quien lo promueve, restituyéndolo en el pleno goce de esos derechos y o garantías que han sido violadas, y en caso de que se interpongan contra actos o autoridades administrativas, podrá beneficiar incluso a quien no ha promovido amparo, sin perjuicio de la declaración general de inconstitucionalidad en los términos que fije la ley. De este concepto podemos advertir los elementos esenciales de la teleología del juicio de amparo, tales como la acción, los sujetos, el objeto, la causa, la naturaleza y sus efectos jurídicos. E incluso, el autor nos hace mención sobre los efectos del amparo en materia administrativa y también sobre la figura jurídica denominada Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la cual fue incorporada en la ley de amparo actual y que vamos a ver más adelante. Como puedes advertir, las relativas posiciones teóricas llegan a un elemento en común, consistente en la protección de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal. Pero, ¿qué nos dice la jurisprudencia?
La jurisprudencia con número de registro 2003615 es enfática al definir al amparo como un medio de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, pero también de la legalidad de los actos de autoridad, lo que significa que los tribunales de amparo verificarán el respeto que las autoridades tienen para con las normas generales ordinarias que regulan su actuación, a la Constitución Federal y a los instrumentos internacionales en los que México sea parte. De las relatadas posiciones teóricas y tomando en consideración algunos elementos esenciales de los conceptos antes citados, podemos concluir que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de normas generales, actos y omisiones emitidos por las autoridades responsables, así como de los actos de aquellas autoridades que son desempeñadas por particulares que actúan con base en funciones determinadas en una norma general, y cuya finalidad radica en analizar si se violaron derechos humanos o garantías previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales suscritos por México, teniendo por objeto la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad del acto de autoridad, cuyo efecto será restituir al gobernado en el pleno goce de esos derechos y o garantías conculcados.